¿Crees que el alma reside en el cuerpo? ¿O es simplemente una acumulación de recuerdos? ¿Qué pasaría si la tecnología antigua, abandonada y olvidada, tuviera el poder no solo de grabar tus memorias, sino de extraer y reemplazar lo que te define? ¿Y si el peor de tus miedos no fuera morir, sino despertar y descubrir que los recuerdos más preciados de tu vida no te pertenecen? Esta es la historia de Javier, un joven técnico informático obsesionado con la restauración de hardware obsoleto. Su fascinación lo llevó a adquirir el archivo personal de un excéntrico neurocientífico de los años 70, el doctor Alistair Finch, que había desaparecido tras ser expulsado de la academia por sus investigaciones sobre la transferencia no invasiva de la conciencia. Entre los esquemas y notas garabateadas de Finch, Javier encontró referencias a un proyecto final: el cronoscopio, una máquina diseñada, supuestamente, para proyectar recuerdos con una fidelidad perfecta. Un día, mientras limpiaba un viejo almacén en el puerto que había comprado barato, Javier descubrió la máquina en un rincón oscuro, cubierta por lonas húmedas. Era una monstruosidad de metal cromado, tubos de vacío y una interfaz tan anacrónica como aterradora. Un casco de electrodos grueso y un asiento reclinable que parecía más una silla de tortura que un equipo médico. La máquina estaba conectada a una única pantalla de fósforo verde y una ranura para una cinta magnética especial. Javier, ignorando el escalofrío que le recorría la espalda, pasó semanas limpiándola y reparándola. Finalmente, la máquina se encendió con un zumbido eléctrico grave y el parpadeo verde de la pantalla. El cronoscopio estaba vivo. Las notas de Finch indicaban que el usuario debía introducir una muestra residual para iniciar el proceso de lectura. Javier, curioso y temerario, grabó un recuerdo trivial de su infancia en una cinta de cassette vieja, un recuerdo de su perro, Max. Colocó la cinta en la ranura y se puso el pesado casco de electrodos. El zumbido del cronoscopio se intensificó. La pantalla de fósforo se llenó de nieve estática y de repente la habitación desapareció. Javier no vio el recuerdo proyectado en la pantalla, lo experimentó. Sintió el olor a césped mojado, el pelaje áspero de Max bajo sus dedos, la alegría pura y sin adulterar de aquel día. Era más real que la propia realidad. Cuando el cronoscopio se apagó con un clic seco, Javier se quitó el casco, temblando. Había funcionado. Era una máquina de viaje en el tiempo mental. Sin embargo, el triunfo fue breve. Al día siguiente, Javier notó algo extraño en la cocina. El imán de nevera favorito de su madre, que él recordaba claramente como un flamenco rosa, ahora era un tucán verde. Lo achacó al cansancio, pero la sensación de que algo estaba ligeramente mal persistió. Una semana después, se atrevió a grabar y reproducir un recuerdo más significativo: el día que se graduó. Al salir de la máquina, experimentó un mareo intenso. Horas después, llamó a su mejor amigo de infancia, Alex, para recordarle una anécdota hilarante de su graduación. Alex se rió, pero lo corrigió con suavidad. «Javi, fue en la boda de mi hermana cuando pasó eso, no en la graduación. ¿Estás bien?» Javier colgó. El sudor frío perlaba su frente. Se dirigió a la caja donde guardaba la cinta de su graduación. Al encender la pantalla del cronoscopio, en lugar de mostrar la interfaz de stand-by, la pantalla parpadeó con un mensaje en el mismo tono verde enfermizo. Error. Replicación fallida. La memoria original está experimentando deterioro de la fuente. Se requiere la inversión del ciclo. Javier se acercó más.
Lo que vio en la ranura de la cinta lo hizo jadear. La cinta que contenía el recuerdo de su graduación ahora estaba vacía, pero la máquina había grabado algo más, algo que no había introducido él. Un nuevo cassette, de un color gris metálico desconocido, había emergido de una ranura oculta. Estaba etiquetado con una letra garabateada con tinta antigua, F. Y mientras el zumbido de la máquina se intensificaba, Javier sintió un escalofrío. Ese nuevo recuerdo, el de la cinta marcada con la inicial de Finch, no había sido grabado, había sido extraído de su mente porque el cronoscopio no proyectaba recuerdos, los intercambiaba. El descubrimiento de la cinta marcada con una F, vacía del recuerdo de su graduación, pero cargada con una memoria ajena, golpeó a Javier con la certeza de que el cronoscopio no era un proyector, sino un ladrón de identidad. La deterioro de la fuente era él mismo. La máquina había extraído su recuerdo para usarlo como medio de intercambio y había implantado a cambio algo de Alistair Finch. El miedo lo impulsó a tirar el casco y desenchufar la máquina, pero una fuerza invisible lo detuvo. Necesitaba saber qué le habían puesto en la cabeza. Necesitaba ver el contenido de la cinta F. Con manos temblorosas, colocó la cinta gris en la ranura. Se puso el casco y encendió el cronoscopio. El zumbido se elevó y la realidad de Javier se desdibujó. Esta vez no experimentó la alegría de una graduación, sino una profunda y viscosa sensación de pavor. La memoria no tenía color, era monocromática, bañada en un tono sepia enfermizo. Javier estaba en un laboratorio antiguo, idéntico al almacén que ahora poseía, pero en un estado pristino. Vio a través de los ojos de Finch. El doctor se movía con una nerviosa excitación, mirando por la ventana a una noche de tormenta. La voz en la cabeza de Javier no era la suya, era la voz interna y maníaca de Finch. Ya está lista. La máquina es un vacío. Debe ser llenada, pero con una memoria que no sea mía, una memoria simple, vital, una llave. El recuerdo se aceleró. Finch se acercó a un espejo. El reflejo que Javier vio lo heló hasta los huesos. El doctor Finch tenía un rostro delgado y febril, pero sus ojos eran de un azul eléctrico, idénticos a los de Javier. El doctor estaba obsesionado con una identidad más joven. De repente, la escena cambió violentamente. El aire se hizo opresivo y Javier sintió el dolor agudo de la desesperación. Estaba viendo el recuerdo de un hombre arrodillado en el suelo llorando, mientras la pantalla del cronoscopio original, no el restaurado, sino el prototipo, parpadeaba en rojo. La máquina debe continuar. La memoria original no puede morir. El recuerdo se cortó abruptamente, dejando a Javier jadeando y cubierto de sudor. Al quitarse el casco, sintió un peso psicológico inmenso. La memoria de Finch no solo era un recuerdo, sino un fragmento de la locura del doctor, su obsesión por la inmortalidad a través de la transferencia de conciencia. Javier se había puesto el cerebro de un hombre trastornado. Se levantó para ir al baño, pero se detuvo al pasar por un espejo. Al mirarse, notó un cambio sutil pero profundo. Sus ojos siempre habían sido de un azul claro y común. Ahora, en la penumbra del almacén, sus pupilas parecían tener un brillo eléctrico, el azul vibrante y maníaco que había visto en el reflejo de Finch. El pánico se apoderó de él. Corrió de vuelta al cronoscopio. La cinta F ya no estaba allí. En su lugar, de la ranura oculta había emergido una nueva cinta vacía. Y en la pantalla,
El mensaje había cambiado. Inversión del ciclo en proceso. Se requiere la siguiente memoria llave: el primer encuentro con el padre. Javier se dio cuenta de la trampa. Finch no solo había implantado su locura, sino que el proceso estaba activo. Para estabilizar la transferencia, la máquina ahora exigía los recuerdos más fundamentales de Javier, aquellos que definían su identidad. Si grababa y reproducía el recuerdo de su padre, la máquina lo robaría e implantaría otra pieza del pasado de Finch. Miró la máquina. El zumbido, que había cesado, ahora comenzaba de nuevo, bajo y constante. Parecía estar esperando. Pero lo que lo aterrorizó hasta la médula fue que al mirar las estanterías de herramientas, recordó claramente haberlas organizado de una manera específica hace meses. Ahora estaban ordenadas de forma diferente, con una precisión meticulosa y obsesiva. Era el orden de Finch. La memoria implantada no estaba esperando, estaba actuando a través de él. El Dr. Finch se estaba despertando en el cuerpo de Javier. El descubrimiento de que las herramientas estaban ordenadas según la manía de Finch fue la prueba de que el Dr. Alistair Finch no estaba solo usando la máquina, estaba usando a Javier. El recuerdo implantado no era un fantasma mental, sino una parte operativa de la conciencia del científico, tomando el control de sus acciones. El brillo eléctrico en sus ojos era la energía de Finch. Javier sabía que tenía que detener la máquina, pero la ranura oculta ya había expulsado otra cinta gris marcada con una A de Alistair, y la pantalla parpadeaba exigiendo la siguiente memoria llave: el primer encuentro con el padre. El cronoscopio estaba extrayendo su alma por fragmentos. Sintió una profunda y repentina aversión por el almacén, el olor a salitre y metal. En cambio, una memoria que no era suya le susurró el deseo de orden y limpieza. Finch quería que el laboratorio fuera impecable para su resurrección. Luchando contra este impulso ajeno, Javier se obligó a concentrarse. Revisó las notas de Finch, buscando una palabra clave o un interruptor de emergencia. Encontró un esquema marcado como protocolo de evacuación. Estaba incompleto, pero revelaba la verdadera función de la máquina. El cronoscopio no solo intercambiaba recuerdos, estaba diseñado para transferir la conciencia de Finch de un cuerpo moribundo a uno joven, utilizando los recuerdos fundamentales del anfitrión para mapear y firmar la nueva identidad. Las palabras temblorosas de Finch en el recuerdo implantado regresaron a él. La memoria original no puede morir. Finch había muerto, pero había almacenado su conciencia fragmentada y la estaba implantando en Javier, usando sus propios recuerdos como cebo para el intercambio total. De pronto, un dolor punzante en la sien lo obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrió, se encontró con que estaba arrodillado en el suelo frente a la máquina. No se había movido por voluntad propia. Finch estaba ganando el control. En ese momento de debilidad, la voz interna de Finch se hizo dominante. «Es hermoso, Javier. Tu cuerpo es joven, pero tu memoria es caótica. Necesito orden. Dame el encuentro con tu padre. Es la raíz de la confianza. Yo necesito confianza». Con un esfuerzo titánico, Javier resistió el impulso de buscar la cinta. En su lugar, tomó el martillo que usaba para golpear las carcasas viejas,
Pero antes de poder levantarlo, su propio brazo, ahora controlado por la voluntad ajena, se detuvo. La entidad en su mente rió, un sonido seco y cerebral. «No puedes hacer eso. Yo soy el artesano. No me haré daño. Yo soy la máquina. Debemos seguir con la inversión del ciclo». Javier miró a su alrededor, desesperado. Sus ojos, los ojos de Finch, se posaron en la ranura oculta que había expulsado las cintas. Se dio cuenta de algo que había pasado por alto. La ranura no estaba vacía. En el fondo había una última cinta, tan vieja y desgastada que era casi indistinguible del polvo. Estaba marcada con una única palabra: advertencia. De nuevo la voluntad de Finch intentó dominarlo, forzándolo a la silla, pero Javier luchó contra sí mismo. Usando su mano izquierda, la mano que aún sentía como propia, logró alcanzar la cinta advertencia y con un último y desesperado acto de autodeterminación, la introdujo a fuerza en la ranura de reproducción del cronoscopio, justo cuando el impulso de Finch lo obligaba a sentarse y ponerse el casco. El zumbido de la máquina se convirtió en un chillido agudo. La pantalla de fósforo se encendió en un color rojo sangre. Javier, con el casco ya puesto a la fuerza por Finch, se hundió en el último recuerdo, el recuerdo que el propio Dr. Finch había intentado ocultar. Y lo que vio no era una memoria, sino una agonía. Javier estaba viendo a través de los ojos de Finch, pero esta vez el rostro de Finch estaba pálido y su boca estaba abierta en un grito silencioso. Vio la misma sala de control, pero el cronoscopio estaba conectado a otro cuerpo en la silla, el de una joven. La chica estaba muerta, pero sus ojos permanecían abiertos, fijos en un punto. Y luego, un texto rojo parpadeó en el monitor de la máquina, no escrito por el juego, sino por la propia máquina al fallar. Alerta: la memoria F está corrupta, la fuente se autodestruirá si no es extraída. Es un vacío. Javier comprendió todo. Finch no había tenido éxito. Había implantado su conciencia en otra persona, antes en la joven, pero su memoria estaba corrupta, un vacío autodestructivo. Para sobrevivir, Finch había tenido que arrancar su propia conciencia del cuerpo de la joven y almacenarla, dejando el cuerpo vacío, y ahora intentaba el mismo proceso en Javier. El cuerpo de Javier se convulsionó, la voluntad de Finch gritó dentro de él: «¡No! ¡Esa es la mentira! ¡La máquina debe ser mía!». Pero era demasiado tarde. El cronoscopio estaba extrayendo violentamente el fragmento de Finch, dejando a Javier en un vacío mental doloroso. Mientras la máquina trabajaba, Javier vio el rostro de la joven, un rostro idéntico al que había visto en la foto de un archivo antiguo, la hija desaparecida del Dr. Finch. El doctor no solo había robado cuerpos, había sacrificado a su propia carne y sangre. El grito mental de Finch se desvanecía en un agudo y desesperado feedback electrónico mientras la cinta advertencia obligaba al cronoscopio a revertir su operación. La máquina, diseñada para la transferencia, ahora estaba forzada a una extracción violenta. El cuerpo de Javier se arqueó bajo el casco de electrodos, su mente desgarrada por la lucha entre su propia identidad y la manía parasitaria de Finch. En ese doloroso vacío mental, la verdad era clara. Finch no era un científico que buscaba la inmortalidad. Era una conciencia fragmentada que saltaba de cuerpo en cuerpo, dejando solo cáscaras vacías a su paso. La memoria corrupta era la de su hija, y él la había sacrificado para sobrevivir. Mientras la agonía alcanzaba su punto máximo, Javier sintió que su brazo, bajo su control, se levantaba. El impulso no era suyo ni de Finch, sino un instinto primitivo de supervivencia. Vio la cinta F,
la que contenía el fragmento de Finch que le había robado su graduación, siendo expulsada y cayendo al suelo. La pantalla del cronoscopio dejó de mostrar la imagen de la hija de Finch y regresó a la interfaz de error, extracción completa, fuente de inversión inestable. Advertencia, el vacío F se aproxima. El pánico de Finch, ahora fuera del cuerpo de Javier, se materializó en un fenómeno aterrador. El aire frío y denso regresó, pero esta vez, el vacío no estaba en el aire, estaba en la propia máquina. Los tubos de vacío del cronoscopio se pusieron incandescentes, y las bobinas metálicas comenzaron a vibrar atrayendo la oscuridad hacia ellas. La conciencia de Finch no se había desintegrado, se había almacenado temporalmente en la máquina, convirtiéndola en un vórtice de identidad. La cinta advertencia fue expulsada con un chasquido. De repente, una ráfaga de viento frío llenó el almacén, y la oscuridad se concentró sobre la ranura de la cinta. El cronoscopio estaba intentando succionar la conciencia de Javier para llenar el vacío F. Javier se arrancó el casco y se lanzó hacia el equipo. La fuerza de succión era tal que sentía que su propia respiración y sus pensamientos eran atraídos hacia la máquina. Vio la cinta F, la que contenía el fragmento de Finch que le había robado su graduación, siendo expulsada y cayendo al suelo. La pantalla del cronoscopio dejó de mostrar la imagen de la hija de Finch y regresó a la interfaz de error, extracción completa, fuente de inversión inestable, advertencia, el vacío F se aproxima. Javier se arrancó el casco y se lanzó hacia el equipo. La fuerza de succión era tal que sentía que su propia respiración y sus pensamientos eran atraídos hacia la máquina. Vio la cinta F, rodando por el suelo, y se dio cuenta de su único movimiento. Agarró la pesada máquina de un lado. Los esquemas de Finch decían que el cronoscopio era vulnerable al trauma físico que alterara su resonancia. Con un grito gutural, Javier volcó el monstruo de cromo y tubos. El impacto fue brutal. El cronoscopio golpeó el suelo con un estruendo metálico. Los tubos de vacío se rompieron, y la pantalla de fósforo se hizo añicos con un estampido seco. El zumbido cesó. El aire frío desapareció. El almacén quedó en silencio, roto solo por el sonido de las chispas que saltaban del hardware roto. El vacío había sido destruido. Javier se arrastró lejos de los restos humeantes de la máquina. La calma regresó, aunque el terror lo había dejado agotado y tembloroso. Sentía su propia identidad, sólida y clara, aunque con una sensación de fragilidad. Pero al mirar los restos, vio la cinta F, justo donde había caído, y sobre ella, el nombre de Finch estaba borroso, reemplazado por otro garabato, fresco y húmedo, J. Javier había evitado que Finch robara su identidad. Pero la máquina había completado un último y terrible intercambio. La conciencia fragmentada de Finch había sido destruida, pero no sin antes dejar una firma. El cronoscopio había grabado el recuerdo del trauma de Javier en la cinta, creando un nuevo fragmento corrupto. Al levantarse, tocó su bolsillo. Su cartera, que había estado sobre la mesa, estaba guardada cuidadosamente en el bolsillo interno de su chaqueta, un lugar que él nunca usaba. Era un hábito de Finch. Miró sus manos. Los brillantes ojos eléctricos habían desaparecido, pero un tic nervioso en el dedo anular, un gesto que Finch hacía en su recuerdo, persistía. Javier había salvado su alma de la transferencia total, pero el cronoscopio le había dejado un regalo, la memoria de la máquina misma. Él era libre. Pero cada vez que se concentraba demasiado, escuchaba el zumbido distante de un tubo de vacío. Y ahora sabía que la única manera de detener el ciclo de verdad no era destruyendo la máquina, sino destruyendo a todos los que alguna vez tocaron la memoria de Finch. El instinto asesino, que no era suyo, sino una resonancia de la locura de Finch, se había quedado. Javier era ahora su propio fantasma, atrapado con una dura y terrible herencia mental.